mí es un gusto comentar 3 ponencias muy importantes y voy a comenzar primero por la ponencia de Dr. Ricky Webb. Para quienes conocemos algo del sector rural, que venimos trabajando en esto, representa una buena noticia que se reconozcan en la presentación de Dr. Webb las dinámicas rurales que son mucho más complejas que solo los temas agrarios. Y que a través de este tipo de análisis se abre el espacio para mirar el desafío del desarrollo rural de manera distinta, con más oportunidades, con mayor diversidad, enfocándonos también en lo bueno que se ha logrado en todo este tiempo. El mundo rural está cambiando. Por ejemplo, ahora tenemos mayor conectividad, los ingresos han crecido, se mueve rápido y hay un espacio para el desarrollo del poblado rural, no solo en torno a la actividad agropecuaria, sino también de la serie de actividades no agrícolas que desarrolla en este momento, como el empleo rural, el emprendedurismo, la migración temporal, etc. Mucho de eso se ha visto en la exposición del Dr. Webb. Pero que además, en muchos casos, va más allá de lo rural, porque exige entender dinámicas territoriales y lograr cambios en cuanto al acceso a mercados dinámicos para productos y servicios rurales, junto con cambios institucionales en el que se reconocen nuevos liderazgos, nuevas formas de ser alcaldes y todo lo que nos han presentado. Uno de los aspectos más interesantes es que todo esto se puede lograr en el medio rural, manteniendo una fuerte identidad étnica y rural, como lo hemos podido ver. Solo tengo una pregunta respecto a esto, y es que todavía nos mueve y tenemos que seguir viendo el análisis acerca de por qué se sigue prefiriendo implementar carreteras, que no digo que esté mal, electricidad, que no digo que esté mal, y no vemos como importante servicios básicos, como es el acceso al agua y saneamiento, que en esos lugares son muy críticos. El Perú actualmente registra un nivel de acceso al saneamiento del 18.5% de la población, que está muy por debajo de los países de la región. En cuanto a la ponencia de Iván, lo que puedo decir es, lo primero que me gustaría resaltar es que el documento es bien completo, está bien escrito y ofrece más información de lo que uno quisiera, tanto en el documento como en el anexo. Además, tiene una rigurosidad económica envidiable. Adicionalmente, el hecho de que ellos sean funcionarios de las zonas han enriquecido aún más este trabajo porque tienen experiencia y porque en este momento con la nueva ley de saneamiento, en su artículo número 15, se ve que las zonas con las CPS deben incluir en las tarifas mecanismos de compensación destinadas a promover la eficiencia en el uso de agua y el tratamiento de aguas residuales. En este sentido, esto se puede convertir en una herramienta muy potente para poder implementar un tipo de análisis. Muy bien. Sin embargo, creo que, y mis comentarios van a ir aquí sobre todo a lo que es la calidad del agua, ¿no? Me voy a centrar en eso. A mi entender y de mi experiencia que tengo en esto, la calidad de agua es uno de los atributos más importantes y valorados por las personas en nuestro país, por los usuarios, ¿no? Eso no es ajeno de lo que sucede en Cusco, ¿no? Y que no fue relevante cuando se hicieron los focus group y cuando se hizo la prueba piloto, no se cogió entre los atributos más relevantes que se tenían. Entonces, cuando se presentan las alternativas, no se encuentra como uno de los aspectos en que tendrían que elegir los usuarios, ¿no? Cuando nos muestra el tema de la literatura, ¿no es cierto?, podemos apreciar de que en todos los documentos que ellos revisan, la calidad del agua es un atributo muy importante. Sin embargo, ellos descartan la idea por 2 razones. Una es porque ellos toman las estadísticas que reportan las UNAS, donde dice que SEDA Cusco tiene el 99.94% por casos en el que la calidad del agua es buena. Sin embargo, hay 2 aspectos que debemos de contrastar. Uno es el tema de que las estadísticas nacionales en las que hacen la prueba de cloro residual reportan que en el Cusco solamente el 70% de la población dice que tiene buena calidad. De la misma encuesta, o sea, que dice que hay un 30% que no está de acuerdo con esto, de la misma encuesta que ellos hacen
se deriva de que la población se queja de que el agua tiene mal olor, que tiene mucho cloro, quiere decir que ellos no están de acuerdo con esta calidad del agua. De la misma encuesta también se deriva de que hay un porcentaje de más del 97%, si no me equivoco, de que tiene que hacer algún procedimiento al agua, quiere decir hervir o usar algún mecanismo para que después pueda beber. Entonces, ¿por qué me centro en esto? Porque cuando las EPS reportan los resultados a la SUNAS, ellos lo hacen con un documento de declaración jurada. La calidad del agua se mide con prueba de cloro residual en cada domicilio. Y en esta encuesta no se hizo. Entonces, a mi modo de ver, en este tema, yo creo que se debería de tomar en cuenta, ¿no?, dada esta evidencia, y dado de que yo veo el análisis muy centrado en lo que es los reclamos, creo que se debió de haber incluido la variable calidad de agua dentro de este análisis, dentro de los atributos, para que podamos después derivar si estos resultados cambiaban, o si por el contrario también podíamos detener cuánto estaba dispuesto a pagar el consumidor o el usuario por tener una mejor calidad de agua en su domicilio, ¿no? Entonces creo que esto es central y básico. Por otro lado, creo que también es importante en esto de cuando uno cuantifica cuánto es lo que realmente se llega a obtener por este mecanismo, ellos ven que en el escenario más favorable este sería igual a lo que se necesita para conservar la fuente dentro de los planes básicos, ¿no? Sin embargo, creo que se tiene que hacer un análisis para ver determinados escenarios. Por ejemplo, incluyendo cuál es la tasa de morosidad también. Si realmente todos van a pagar esto, si todos están de acuerdo. Entonces creo que ahí se tiene que simular un poco para ver si realmente se lograría cubrir. En otros estudios que se han hecho al respecto, estos mecanismos muy pocas veces logran cubrir estos montos que se requieren para conservar la fuente. Finalmente, hay algunos aspectos que tienen que ver con la encuesta. La rigurosidad econométrica es muy buena, pero en la encuesta, por ejemplo, se toma, no sé cómo miden los niveles socioeconómicos, ahí tienen el valor de lo que es el gasto, pero registran también el ingreso, ¿no? Y el ingreso se registra con una pregunta y con rangos. Generalmente esta variable no sale muy bien cuando se hace de esta manera. Entonces creo que, teniendo en cuenta, a mi modo de ver estas cosas, podría tener un potencial muy importante esta herramienta para poder ser aplicado en las otras 50 áreas. Con respecto a la investigación que hace Jorge, debe ser por mi sesgo de economista, ¿no? Pero yo creo que está muy bien que ya haya llamado la atención esto de la desigualdad que hay entre el indicador regional de la pobreza y lo que sucede en las otras provincias, como es en el caso de la Unión, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver con el lente de los promedios, y los promedios a veces esconden la realidad. Entonces, eso no sucede con el caso de la pobreza, o sucede con el caso de la desnutrición, que vemos cómo va bajando en el país. Sin embargo, esto sigue siendo alta en muchas otras regiones, a veces en el mismo interior de la región, como sucede el acceso a servicios, y hay una serie de variables que realmente el promedio no responde a la realidad. Entonces me parece una buena idea que se haya tomado desde él. Sin embargo, creo que si bien después todo su análisis deriva en políticas, a mi modo de ver, se pierde eso en el documento. O sea, hay muchas estadísticas que presentas justamente en esto, en términos de promedios regionales, y sobre eso respaldas tus afirmaciones. Entonces yo creo que no debes de perder esa riqueza que tiene tu documento, para que puedas ampliar esta serie de cuadros con diferencias a nivel de provincias, con bastante información para que puedas hacer eso. Puedes hacer perfiles sobre más características de lo que pasa entre hombres y mujeres para respaldar lo mismo que va a salir. Pero de hecho creo que la parte del diagnóstico, de donde después parte y se deriva todo lo demás que haces en los siguientes capítulos, podría ser un poco más fortalecida para que tengas mayor evidencia. Muchas gracias, Hildegardo, por sus comentarios. Ahora vamos a pasar a las respuestas, primero de las preguntas que se le hicieron al inicio a Richard Webb y luego con los demás investigadores. En términos claros, lo que uno ve ahora es todavía
permanencia del minifundio, o sea, no se aprecia mucha tendencia a cambio a la estructura. En la Cobamba sí se está dando, hay agricultura mediana que está creciendo, pero los promedios de ambas provincias siguen siendo fuertemente de muy pequeños fondos. Ahora, si se trata de entender, eso obviamente no está impidiendo que se eleve la productividad. La productividad está creciendo dentro del minifundio. Claro, es posible que podría haber mucho más desarrollo de la productividad en fondos más grandes. Es difícil, yo creo que aquí hay que hacer trabajo realmente antropológico para entenderlo, porque no es solamente una cuestión de eficiencias de distintos tamaños, sino entender cómo funciona la familia como un conjunto, también la predicción de las familias en el tiempo, donde eso tiene que ver con trabajar en distintas cosas, en tener partes de la familia en distintos lugares, etc. O sea, todas esas cosas yo creo que tienen que ver con la decisión de comprar o no, o vender o no pedazos de tierra para uno más grande. Me alegra mucho la referencia al trabajo afuera, que eso es un dato muy fuerte en ese sentido, es que te da, comparando los dos últimos censos agropecuarios, el de 9-4 es, pues, el 2012 son 18 años, entonces hay un buen tiempo ahí para procesos de cambio. Y una de las preguntas fue si el agricultor trabaja parte del año fuera de su fondo, y el porcentaje se ha doblado, como de 20 a como 40% de sale. Entonces, eso seguramente tiene también que ver con la producción, la facilidad de movimiento, el incremento de la comunicación. Entonces, uno ve que se están evolucionando las estrategias económicas, donde el tema del tamaño del fondo es un pedazo de otro aspecto de esto es que yo me quiero contar, me encantaría poder investigar, si fuera posible algún día, el posible conflicto que hay entre modernizar tus técnicas y diversificar tus fuentes de trabajo. Porque yo sospecho que mucho de la tecnología nueva permite, el riego tecnificado ahí es uno de los más obvios, permite cosechar 2-3 veces, muchas veces, aunque sea alfalfa, un pedacito de tierra, entonces ya tú puedes tener 2 o 3 veces más animales. Y eso ya implica quedarte en tu fondo, en vez de estar subiendo la cuna parte del año, mandando los hijos de arriba a la señora, y entonces concentrándote en tu fondo, y también todo el uso de todo, por ejemplo, varios de las mejoras prácticas agrícolas van con estar más presente en el fondo, y entonces eso me parecería que obliga a una opción. Entonces es interesante ver cómo está evolucionando esa opción. Creo que me encantaría hablar más, pero la siguiente pregunta es para Iván Lucic, es sobre los datos estadísticos. ¿Cuál fue el margen de error y de confiabilidad? Sí, los datos fueron validados por otro método adicional y qué tan representativos son los resultados para el total de la población. Gracias. Si me permites, es importante hacer un comentario de la calidad del agua que la doctora Venero, digamos, ha precisado. Fíjense, hay dos temas respecto a la calidad. Uno, las características del agua en términos de la percepción de la población, color, olor, sabor. Eso es lo que puede percibir
el usuario, y por otra parte el cloro residual. En el trabajo exploratorio, efectivamente, a través de los focus groups salió el tema de percepción de la calidad de agua en algunos grupos. Mala calidad del agua, importancia de mejorar este atributo. Cuando trabajamos los pilotos, el tema de la calidad del agua no salía ni a favor ni en contra, ¿no? Era totalmente difuso a la hora de elegir. Algo que nos dimos cuenta es que había que diferenciar la zona urbana de Cusco de la zona periurbana. Entonces teníamos ahí que apostar. O sea, el trabajo no podía abarcar al 100% de la población de Cusco, sino el 80%, una concentración, ¿no? Y por eso que en las recomendaciones es trabajar el trabajo, identificar los atributos de la zona periurbana, porque ahí sí estamos seguros que hay un problema de calidad de agua. ¿Ya? De calidad de agua que no tiene que ver con la planta, porque la SUNAT lo que mide es cloro residual a la salida de planta, ¿no? Y a la salida de planta sí está garantizada el agua. Lo que ocurre en las zonas periurbanas, en muchas, por el tema de cómo se hace la gestión del agua en las viviendas, el almacenamiento y todo lo demás, sí hay problemas de calidad de agua. El tema de que la gente hiere el agua es un tema que lo tenemos a nivel nacional, por el tema del cólera. En Lima, ¿no? Tenemos el agua, o compramos el agua del bidón o de las botellas. Y se hizo un trabajo en Lima el año pasado para ver el cloro residual a la salida y el cloro residual dentro de las viviendas, ¿no? Y se llega a la conclusión que las diferencias que puedan haber están básicamente centradas en la manera como se administra el agua dentro del hogar, ¿no? Respecto a solamente el cloro residual. Entonces sí está contenido. Ahora, el estudio piloto, pero tenemos sí estudios pilotos donde se toca bien el tema de calidad, que sí es interesante. Y luego con respecto al otro tema, respecto a si el dinero es suficiente para conservar las fuentes de agua, no. Lo importante es qué es lo que quiere la EPS a través del mecanismo de pago por servicio ambiental, o lo que tenemos en el Perú, retribución por el servicio ecosistémico. Es básicamente capturar el servicio ecosistémico hídrico de interés. El servicio ecosistémico hídrico de interés para Ciudad Cusco está referido básicamente a la calidad del agua que toma la laguna del Piurayo, donde hay niveles elevados de nitratos, fosfatos y coliformes. Y lo que se va a recaudar en este quinquenio, sabemos que no va a ser incluso suficiente como para garantizar la calidad del agua del afluente, pero sí sabemos que en la medida, ya se viene invirtiendo aproximadamente 1,5 millones de soles en lo que es el saneamiento básico rural, es ir midiendo el avance del saneamiento, del impacto del saneamiento básico rural en coliformes fecales dentro de la laguna. Se va a hacer en los próximos meses, e ir monitoreando para que en el año quinto, que hay un nuevo programa de inversiones, haya un escalamiento. Y otra de las cosas que también es interesante ahondar y que la ley de modernización permite es cómo incluir a la población rural, ¿no?, en los servicios básicos, en el básico rural, a partir de este mecanismo, ¿no? Y esto lo vamos descubriendo caso por caso. O sea, nosotros no teníamos al inicio la idea que el mecanismo iba a permitir invertir cerca de 5 millones en saneamiento básico rural. Y hubo todo un debate si es que eso era conservación o no. Pero por supuesto que es conservación de una fuente, y no solamente conservación, sino inclusión y alivio de la pobreza. Y más allá de lo que pueda hacer el municipio distrital de Chinchero, que en su función es brindar el servicio de saneamiento en la localidad, es esta articulación entre la ciudad del Cusco y distritos con menor presupuesto y menor capacidad de pago. Con respecto a la confiabilidad de la data, nosotros utilizamos un modelo
lógico condicional, utilizamos el modelo jerárquico y el modelo de parámetros aleatorios. Y los parámetros sumamente consistentes entre unos y otros, ¿no? Lo que de alguna u otra manera garantiza la confiabilidad de la data. Ahora, utilizamos para la distribución de la muestra el API, ¿no? Nivel socioeconómico de acuerdo a la metodología del API, la Asociación Peruana de Investigación de Mercados, aprovechando que ustedes saben que Datum tiene a nivel regional sus redes para vender información, ¿no es cierto? Y trabajamos con las chicas, digamos, de Datum que están acostumbradas y que ya tienen inclusive todo el mapeo de la ciudad de Cusco, todas las rutas y toda la metodología. Quisimos ser un poco más exquisitos inclusive con el tema de la aleatoriedad, porque no es, digamos, 100% aleatorio, pero ya por efectos de costo-beneficio en términos de los tiempos no meritaba y creo que se logró bastante confiabilidad. 95% es 5% es el margen de error. Y hemos visto en general, y hemos visto que inclusive logramos 1% de margen de error para algunos parámetros, ¿no? Bueno, muchas gracias, Iván. Para terminar, van a los comentarios de Jorge Segarra, la pregunta que ya te pasé y a los comentarios de Iván. Muchas gracias. La pregunta que me plantean tiene como 3 partes. ¿Cuál es la métrica considerada para la medición de los resultados o de impactos en el caso de, finalmente, si esta opción de política que sugiere el documento finalmente se aplique? Digamos, dos elementos de entrada. Por un lado, presentábamos el caso del PBI regional, pero en este caso lo que nosotros propondríamos sería de que este PBI regional también pueda ir reconociendo, para ir midiendo el avance, el PBI provincial. En este caso, de este PBI regional, en qué medida las provincias de la región contribuyen en ese dato, ¿no? Y por otro lado, que los indicadores de pobreza y de población en proceso de inclusión vayan disminuyendo. Esto a nivel de resultados. A nivel de impactos no lo hemos considerado, valga la aclaración. Pero además de estos datos vinculados, o estos indicadores vinculados al PBI regional y a los indicadores de pobreza, también consideramos otros importantes pensando en el capital social y en el desarrollo del capital humano, que es el índice de desarrollo humano, la evaluación censal de estudiantes y el MIDIS. Digamos, como parte del documento se sugiere que al año 2018 este conjunto de indicadores tendría que haber mejorado considerablemente, ¿no? O por lo menos de manera importante. ¿Cuáles son los plazos establecidos para identificar los primeros avances? Parte del trabajo propone lo que, digamos, se ha denominado una hoja de ruta, ¿no? Aunque el término creo que ya no está un poco en 100 días, 1 año y 4 años. Digamos, los resultados de 100 días implica por identificar, reconocer problemas, identificar actores importantes entre las mujeres. Al año, pues, ir generando alianzas entre instituciones vinculadas al desarrollo con instituciones vinculadas a la creación de conocimiento. Digamos, en Arequipa pasa lo mismo que lo que pasa en el resto del país, ¿no? Las universidades van por un lado y las instituciones públicas parecen marchar por otro. Entonces, ¿en qué medida es posible establecer alianzas entre una y otra? Y finalmente, dentro de los 4 años que es el periodo de gobierno. Y finalmente la última pregunta, ¿cómo se articula esto con una política nacional? Y ahí creo que el marco del plan bicentenario propuesto por el CENAN creo que es un documento, un instrumento importantísimo para ir articulando estas iniciativas de carácter regional con estos objetivos de carácter nacional. Si no, digamos,
las regiones pues también van a marchar por un camino desvinculadas de lo que pasa a nivel nacional, o a nivel nacional se va a seguir mirando de repente a las regiones como antes como posibilidades, como una especie de carga en el desarrollo. Muchas gracias.